No, no, lo he hecho para que lo tienen que grabar la secretaria, ¿no? Porque si lo grabo yo, bueno, se queda escaso para mi correo, ¿no? No para el de ustedes. Ya está ya. Perú. Bueno, continuamos, ¿no? ¿Qué estamos hablando, profe? Tenemos para hallar un resultante, ¿no? Por medio de polígono. Profe, ¿recuerdas, profesor? El último, acá está mi ejemplo, este ejemplo, ¿no? Tengo A, vector B, vector C, todos están consecutivamente. ¿Y qué pasa con el vector resultante A, profe? Inicia en el origen del primer vector y acaba justo en el final del último vector, ¿no? Y cierra. No es lo mismo, profe, hacer una figura cerrada. Y que una aplicación muy bonita el problema 2. ¿Por qué el problema 2, profesor? Ah, ya, muy bien. Profe, porque este problema número 2 cumple lo siguiente. Justo que el vector R que está acá, justo también coincidía con el vector C. Y ya lo que usted hacía, profesor, ¿cuánto sería en total? Solo sería, bueno, profe, dos veces el vector C, ¿no? Ya con los problemas voy a seguir explicándolo un poquito mejor, ¿ya? Así que tranquilos, no se preocupen. A ver, sí, profe, para el polígono no se tiene que cerrar exactamente, o sea, todo tiene que estar en sí seguidito. Se cumple que el vector resultante no cierra completamente el polígono. ¿Cerrar a qué se refiere? Profesor, ¿por qué usted habla con cerrar? Porque yo acá veo que es un polígono cerrado. Ah, ya, cuando yo me refiero a un polígono cerrado, jóvenes, me refiero a esto, mira. Ya, inicio mi vector acá, luego sigue un vector acá, luego sigue otro vector acá. ¿Y qué pasa? El último vector, donde el primero. Es como que una cadena, ¿no? Él lo agarra, él lo agarra, él lo agarra, él lo agarra. Cuando tú veas que la cabeza del último vector termina en el origen del primero, vector A, vector B, C o D, ah, ya, profe. Ahí yo veo que todo está en serie, ¿sí? Todo está consecutivamente, profesor. Ah, profe, cuando yo veo esto se llama polígono cerrado, ¿no? En este caso no cumple. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el último vector que es el que une a todos? Ah, profe, cumple lo siguiente. Inicia en el primer vector y termina en el último. En cambio, en este vector de polígono cerrado, ¿qué pasa? Ah, inicia en el último vector y termina en el primer. A esto yo me refiero con un polígono cerrado, no me refiero a un polígono, no, profe, pero esto todo está formando una figura geométrica. De ese cerrado, no. Cerrado yo me refiero a cuando todo se encierra, está consecutivo, ¿no? A eso yo me refiero con un polígono cerrado, ¿ok? Tranquilos. Y aquí es donde yo le explico, mira. Caso especial. Este es un caso en donde el origen del vector coincide con el extremo del último vector. ¿Cómo es eso, profesor? Es lo que explico delante, mira. Cuando supuestamente el último vector, digamos, este vector, el vector A, vector B, vector C, vector D, ¿qué hay en común en estos vectores? Ah, profe, mira, a ver. Ubiquemos cada parte de los vectores, ya de cada uno. A ver, profe, este es el origen de A. Muy bien, él es su origen. Él es su final de A y justo el final de A coincide con el origen de B. Acá está el origen de B. Él es su final de B y luego coincide con el origen de C. Luego, este es el final de C, el origen de D, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ah, profe, yo veo que la cabecita del vector, cada cabeza del vector coincide con el origen del siguiente. Ya, cuando esto sucede, cuando veas que la cabeza yo me refiero a la flecha, cuando todas las cabezas del vector coinciden con el origen del siguiente, esto se llama un polígono cerrado. Recuerda, cuando todas las cabecitas del vector coinciden con el origen del siguiente vector, esto se llama un polígono cerrado. ¿Y qué cumple el polígono cerrado? El polígono cerrado cumple lo siguiente, que si yo sumo los vectores A más B más C más D, ¿qué pasa? Me va a dar igual a cero. Su resultante, dice su resultante va a ser nula. Muy bien, resultante nula o resultante igual a cero. Repito. Cuando yo vea que todas las cabezas de los vectores coinciden con el origen del siguiente, sin excepción, o sea, todas, a esto yo lo voy a llamar polígono cerrado. ¿Ok?
¿Qué carajo poner acá? Se va a llamar polígono cerrado. Muy bien, polígono cerrado. ¿Se entendió, jóvenes, la diferencia entre el anterior, el método del polígono y el polígono cerrado? ¿Por qué el de acá sí me arroja una resultante y el de acá no? ¿El de acá me sale cero? ¿O quieren que lo repita? ¿Se entendió? Ah, ya, se entendió, se entendió. Se entendió. Ya saben, los demás jóvenes que no entiendan, pues, escriben el mensaje nomás, jóvenes, yo lo leo, no voy a decir quién eres, obviamente, ¿no? Y solo voy a repetir nada más, para todos los demás que no escriben. Muy bien. A ver, se ha puesto nota. Recuerda que el módulo de un vector es siempre positivo. Muy bien, el módulo de un vector siempre es positivo. Y recuerda que los vectores se suman geométricamente y no algebraicamente. ¿A qué se refiere con geométricamente y no algebraicamente? Ah, ya. Por ejemplo, mira, ¿qué pasa si tú tienes, tú tienes esto? Tú tienes 2 más 2 más 3, ¿no? Ah, 2 más 3 es 5, profe. Pero ¿qué pasa si tienes esto? Tienes, este seríamos el vector, que su módulo es 2, y tienes este vector que va a ser derecha, que es 3. Acá va a ser 5. Acá es bueno decir que esto también sale un vector de 5 unidades, y la respuesta es que no. Los vectores no se suman como los números. ¿Por qué geométricamente? Ah, ahorita vas a ver por qué geométricamente. Y aquí viene el tema descomposición rectangular. Es un tema que tu profe también te explicó. ¿Qué hacías? Cuando tú descomponías un vector en dos componentes, como se dice, ¿no? Mira la redundancia. ¿Cómo es eso? Ah, un vector, digamos, cualquier vector que esté inclinado, tú lo podías, tú lo podías descomponer con un vector que apunta hacia arriba y un vector que apunta hacia el costado, ¿no? Esa es la explicación más fácil que te puedo dar. Pero digamos la lectura, a ver qué dice la definición que te he puesto. Descomposición rectangular o vectorial, ¿qué dice? Concepto. Es la operación que consiste en descomponer un vector, como su módulo, por un ángulo en función de otros ubicados sobre sus dos perpendiculares. Ya, ok, acá vamos a ver los ejes X y Y para descomponer los vectores. Profe, ¿y cómo sé si va arriba o va hacia abajo? Ahí te voy a explicar, tranquilo. Siguiendo los pasos señalados, se obtendrán las componentes rectangulares, ¿no? Para Bx y para By, los cuales verifican las siguientes relaciones. Digo, a ver, digamos qué cosa, que este vector, digamos que tenemos este vector B, lo voy a poner con otro colorcito para distinguirlo de los demás. Digamos que este es el vector B original que me han dado. Es un vector que está en diagonal, ¿no? Muy bien. Y te dicen, joven, descompóngalo en sus dos componentes, en el eje Y y en el eje X. Sí, muy bien. Lo voy a Muy bien. Tú sabes que la componente del eje X es para arriba, ¿sí, no? Perdón, del eje Y es para así, ¿no? Verticalmente. Puede ser arriba o abajo, no importa. O también, este es para el eje X. Eje X. Y tú sabes que para el eje Y, ¿cómo es el eje? Perdón, ese es para el eje Y. ¿Qué estoy hablando? Disculpe, jóvenes, el día de hoy no he dormido para nada. La universidad es difícil. Ya mira, recuerda, para el eje Y es todo lo que es vertical. Muy bien, el eje Y es todo lo que es vertical y el eje X es todo lo que es horizontal, ¿no? Estas son las dos componentes en las que tú vas a explicar o vas a descomponer el no vector. O sea, este vector que está en diagonal, profe, usted lo ha descompuesto en un vector que va hacia arriba o hacia abajo, no lo sé, y un vector que va hacia la izquierda o derecha.
Muy bien, en un vector vertical y en otro horizontal. Nada más, esta es la definición. Definición de descomposición, ¿qué es? Descomponer el vector en una componente vertical y una componente horizontal. La dirección ya depende del vector. ¿Cómo que depende del vector? Piensa, mira. Tenemos este vector B. Este vector B apunta hacia la diagonal superior derecha. Muy bien. Si yo voy a descomponer, este es el vector B, observa, a ver. Diagonal superior derecha. Básicamente es uno que está apuntando hacia, en sentido diagonal superior, ¿no? O sea, hacia arriba. Está apuntando hacia arriba, profe, pero más para la derecha. Ah, ya. Si tú ves que entonces su primera componente en el eje Y va a ser esto. Un vector así. Va a ser este vector. Este es su componente en el eje Y. Otro colorcito porque este verde no resalta. Y acá está bien. Ahí de acá sí va a resaltar. Muy bien. Si yo veo, profesor, que la diagonal está apuntando hacia arriba, entonces su primera componente, ¿quién va a ser? Profe, va a ser un vector hacia arriba, un vector BY. ¿Por qué BY, profesor? Ya, porque es la componente del vector B, ¿en qué eje? En el eje Y. Por eso le pone BY. Y si veo que está el vector original apunta hacia arriba, hacia la derecha, entonces el vector horizontal que lo va a representar también va a cumplir lo mismo. ¿Quién va a ser? ¿El BX a dónde apuntar? Profe, el BX yo observo que va a apuntar hacia la derecha. ¿Y yo qué he visto, profe? Ya, usted ha visto lo siguiente, profe. Que este vector rojito, el vector B, se descompone en un vector BY hacia arriba y un vector BX hacia la derecha, ¿no? Horizontalmente. Pero eso siempre y cuando, ¿qué cosa, jóvenes? Siempre y cuando tengas un ángulo. Acá hay un ángulo, acá hay una cosa muy importante, el ángulo. Este ángulo te va a permitir calcular las relaciones. Es, digamos, un ejemplo que te puedo dar es Pitágoras, mira. Si o no, jóvenes, recuerdas que, digamos, no tengo mi vector, digamos, ¿no? Por ejemplo, no es que vector, un triángulo rectángulo, te voy a decir. Un triángulo rectángulo, te voy a poner. A ver, tengo mi triángulo rectángulo, muchachitos. Observen, observen, observen. Muy bien. Digamos, el más fácil que conozco. A ver, ahí, el 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, ¿no? Muy bien. Acá voy a poner ejemplo para que no pienses que es la mismo. Ejemplo 2. Ya, muy bien. Digamos, mira, tengo un triángulo rectángulo que es el 3, 4 y 5, ¿no? ¿Y yo qué sé de ese triángulo rectángulo, profesor? A ver, que este, a ver, acá es 53 y acá es 37. Ya. ¿Qué cumplía? A ver, ¿qué cumple el triángulo rectángulo, profesor? Ya, que su hipotenusa, profe, 5 al cuadrado es igual a ¿quién? A 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipotenusa básicamente es la suma de ¿quién? Es de sus dos catetos al cuadrado, ¿no? Pero solo quiero ver la suma. ¿Qué es lo que importa esto? La suma de los catetos. Profe, la suma de los catetos. Yo puedo decir lo siguiente, mira. Eh, este 4 aquí va a ser igual, ¿no? Si no, en la parte que está acá le voy a asignar un valor. Le voy a asignar ahora un valor, ¿no? Digamos, a él le pongo, disculpen, a él le voy a poner una letra Y y una letra X. Muy bien. Digamos que este 5 va a ser ¿quién? Él va a ser mi vector, ¿no? Él es mi vector. ¿Cómo yo voy a expresar este vector en función de los demás? ¿Tú te acuerdas el tema de trigonometría? No me acuerdo si lo alcanzamos a hacer la anterior semana, que era lado conocido, lado desconocido y lado conocido, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan los de trigonometría? Que era lado desconocido entre lado conocido y era igual a una razón trigonométrica. ¿Te acuerdas de ese tema? Lo hice con ustedes en trigonometría.
¿Quién me responde sí o no? ¿Te acuerdas? Ya, para los que no se acuerdan, en trigonometría hemos visto el siguiente tema. Ah, ya, muy bien, ya. ¿Qué hacíamos? Ah, profe, el tema del lado conocido y lado desconocido, ¿para qué me servía? Me servía eso para, con ayuda de un ángulo y con ayuda de, o al menos un cateto, poder descubrir los otros dos lados del triángulo, ¿no? Y yo decía, a ver, yo quiero calcular, a ver, si yo voy a descomponer este vector en B, digamos, ¿no? Que vale 5, yo lo quiero descomponer en dos vectores, ¿no? Un vector necesitaría en el eje X y en el eje Y. ¿Y cómo haría? A ver, aplico mi teoría lado desconocido entre lado conocido. A ver, digo Y. Vamos a aplicar para Y, voy a decir. Muy bien, aplico para Y, digo. B y Y. Muy bien. ¿Qué hago para B y Y? A ver, yo quiero ver cuál es su componente. A ver. Lado desconocido, Y, porque no sé cuánto vale Y. Quiero saber cuánto vale Y. Muy bien. Entre el lado conocido. ¿Qué dato me dan? Ah, profe, me dan la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 5. Siempre me van a dar la hipotenusa, claro, porque tú vas a descomponer esa hipotenusa que te he dado que vale 5, va a ser como tu vector en todos los problemas. Ah, ya. Sería, profe, 5, muy bien. Mediante 5. ¿Y a quién se igualaba? A una razón trigonométrica, ¿sí o no? Se igualaba a una razón trigonométrica. A ver, y entre 5. ¿Qué es saber de 53? A ver, y entre 5, a ver, digamos, profe, y es como mi cateto opuesto y sigo con mi hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa. Ah, profe, ese es el seno. Muy bien, ¿seno de quién? Seno del ángulo, profe, seno de 53. Este es mi ángulo 53. El ejemplo, 53. ¿Qué sería? Ah, profe, ¿y es igual a quién? A 5 seno de 53. Pero ponlo en una manera general. Ah, ya. Si lo llevamos de una manera general, o sea, ya le quito los datos, ¿qué sería? A ver. El B y E, ¿quién sería? El B y E obtiene el valor de quién? Del vector en Y es igual a quién? Este 5. ¿Quién es este 5? Ah, profe, este 5 es mi vector original, ¿no? Mi módulo de vector original, que es B, nada más voy a ponerle, yo no le pongo la raíz del vector, y ese vector B multiplicado por la razón trigonométrica, ¿no? Por seno, ¿de quién? De 53. Pero este 53 es un ángulo ya, 50, seno de teta. O sea, este es en la aplicación que he hecho. Pero si lo quiero llevar a un modo general, ¿qué cosa? Vector, el componente del vector en Y, ¿a quién es igual? A es igual a B, seno de teta. A ver, ahora yo quiero, jóvenes, calcular la componente en X. ¿Qué hago? Lo mismo. Lado desconocido entre lado conocido. A ver, ¿quién es mi lado desconocido? X, porque no sé cuánto vale. ¿Entre quién? Entre un lado conocido, la hipotenusa, vean, profe, 5. ¿Es igual a quién, profe? A ver, X entre 5. Cateto adyacente entre hipotenusa. Ah, este es coseno, profe. ¿Coseno de quién sería? Coseno de 53. No. Muy bien, que sería X es igual a quién? A 5 coseno, perdón, X es igual a 5 coseno de 53. 5 coseno de 53. Y sí, ya, ese sería para el ejemplo acá. Pero en una vista general, profesor, ¿quién sería la fórmula? Ah, ya. Ese X toma el nombre de componente de B en el eje X. Este 5 que es, profe, este 5 es el vector BV, muy bien. Por el coseno de quién? Del ángulo. Coseno de teta en este caso. Esta sería la fórmula. Muy bien. Y observo, a ver, jóvenes, miren. La componente en Y, la componente en X. Una pregunta, muchachos. ¿Es igual a las fórmulas que están acá, sí o no? ¿Me dio igual o me dio diferente? ¿Qué dice, jóvenes? ¿Son iguales o son diferentes? El de acá y el de acá con las que están en el cuadradito, con estas componentes. ¿Son iguales o no son iguales?
Son, son iguales, ¿sí o no, jóvenes? Son igualitas, ¿sí o no? Muy bien, ya. Esta es la explicación de por qué sale así. Por qué la componente en el eje Y es B seno y teta, por qué en el eje X es B por coseno y teta. Ya sabes. Si tú no te acuerdas esto, porque ya sé, las jóvenes, la mente es demasiado frágil. Todos no se van a acordar una fórmula. ¿Qué haces? Ah, profe, me acuerdo lo siguiente. Lado desconocido entre lado conocido. Solo acuérdate ese principio, ¿no? De trigonometría, lado conocido, lado desconocido, y ya ahí es la respuesta ya. Fácil y sencillo, jóvenes. Muy bien. Les pongo una observación. ¿Qué dice mi observación? Si conociera las componentes Bx y By de un vector V, entonces se cumplirá ¿qué? Dice, el módulo del vector, o sea, la hipotenusa básicamente, ¿no? La hipotenusa, ¿quién es igual? A la raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado. ¿Sí o no, jóvenes? Que esto es como decir lo siguiente. Pitagorazo, ¿no? ¿Recuerdas Pitagorazo? La hipotenusa es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada del cateto A, perdón, la raíz cuadrada de cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Jóvenes, ¿sí o no que esto es Pitágoras? Pitagorazo, jóvenes, por eso acá les puse acá Pitagorazo, ¿sí, no? Este es Pitágoras, ¿verdad? Pitágorazo. Recuerden, la física, jóvenes, la física usa la matemática, ¿ya? Muy bien, Pitágoras. Muy bien, ¿qué se cumple, jóvenes, con los catetos y la hipotenusa? Ah, ya. ¿Qué, profe? Se cumple lo siguiente, a ver. El módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Ya que te pongo la semejanza, Pitágoras. Eso es semejanza. ¿No te acuerdas de esto? Acuérdate de Pitágoras. Creo que de Pitágoras nunca te olvidas en tu vida, ¿sí o no? Y la dirección en el ángulo teta, ¿no? ¿Y qué dice acá? Ten presente que al descomponer rectangularmente un vector, este se obtiene trazando paralelas a cada uno de los ejes rectangulares. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? No digamos jóvenes, pongo acá a ver mi ejemplo. A ver, mi ejemplo, ¿qué ejemplo sería acá? Ejemplo 3, ¿no? Sería acá mi ejemplo 3. Con tu ayuda vamos a hacer una descomposición. ¿Te parece bien? Digamos jóvenes que tengo lo siguiente, a ver, digamos que tengo lo siguiente, joder, un momento, a ver, un momento, no ese. Sí. Vamos a descomponer jóvenes un vector, ¿ya? Y ahí voy a comprobar si me han entendido o no me han entendido, porque necesito saber eso. Muy bien, tengo el siguiente vector. Este va a ser mi vector, no sé, a ver, ¿cómo se llama la delegada? Delegada Melisa, ya, el vector M de Melisa. Este es el vector M de Melisa, y supongo que es un número mm, 15 ya. Voy a decir que la señorita tiene 15. Muy bien. Su módulo es 15 este vector. Y te digo a los jóvenes, el vector M en este caso forma un ángulo con quién, a ver, un ángulo de qué, de cuánto mide su ángulo. Un ángulo de, digamos, A ver, jóvenes, digamos tengo este vector que está acá. Ayúdenme jóvenes, ayúdenme, digamos que ahorita ya no me acuerdo, no sé nada, a descomponer este vector. Yo quiero descomponer este vector en sus componentes horizontales. Muy bien. ¿Y qué es lo que hacemos, muchachitos? Bueno, jóvenes de ahora, ¿qué hacemos? A ver, jóvenes, ¿qué se hace? ¿Qué hago, jóvenes? A ver, ¿qué hago? Profe, a ver, en primer lugar, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Grafico mi vector M. Este es mi vector M, sí. Muy bien, vector M. Muy bien, vector M.
Si yo quiero descomponerlo, profe, tiene que descomponerlo en componentes verticales y componentes horizontales. Muy bien, comencemos con la componente vertical. Profe, el vector M de Melissa, ¿a dónde está yendo, profe? Profe, ese vector está yendo hacia la diagonal superior derecha. Superior, hacia arriba, profe. Ah, ya. Si tú ves que el vector apunta, está bien, o sea, va girado hacia la derecha en diagonal, pero va hacia arriba, su vector horizontal, su componente vertical, también va hacia arriba. Muy bien. Y trazo, ¿no? A ver, trazo un vector, ¿no? Este vector, ¿quién va a ser? Va a ser, profe, su componente vertical, profe. Muy bien, acá está. ¿El quién sería? Profe, E sería la componente del vector M, ¿en qué? M en Y. Ahora, ¿quién faltaría acá? Profe. Muy bien. En su componente horizontal, checo de nuevo el vector original. A ver, el vector M. El vector M, profe, está yendo hacia arriba y hacia la derecha. Ah, ya. Entonces, su componente horizontal también va hacia la derecha. Muy bien. Básicamente, joven, lo que te estoy haciendo es formar un triángulo rectángulo. Nada más. Formas un triángulo rectángulo, nada más. Y ese sería mi componente, el vector M, en X. Muy bien, ya he hecho esto. Y no te olvides de algo muy importante, joven, el ángulo. Este ángulo, ¿cuánto era? Este ángulo era 37, ¿no? Muy bien. Ya no voy a demostrar la fórmula porque ya te la enseñé. A ver, ahora dime, a ver, ¿a cuánto es igual la componente en X y la componente en Y? La gripe, joven, la gripe. Disculpen. Ya. Y te voy a poner, ¿no? Recuerda que la componente en X es igual ¿a quién? La componente X es igual al módulo por el coseno de teta. Y la componente en Y es igual al módulo del vector por el seno de teta. Ah, profe, X es coseno y es cuando es el seno. Entonces, jóvenes, a ver, ¿quién sería? A ver, profe, la componente sería, a ver, MX, ¿quién sería? Profe, MX sería el módulo del vector. ¿Cuánto vale el vector? Vale 15, profe. 15, muy bien, 15. ¿Por quién? Por el coseno de teta. Muy bien, coseno. ¿Cuánto vale el ángulo? 37 por el coseno de 37, ¿no? Muy bien, coseno de 37. ¿Quién es el coseno de 37, profe? El coseno de 37, si no me equivoco, es 4 quintos. Muy bien, mx sería igual a ¿quién? A 15 por 4 quintos. Simplificamos nada más. Quinta 1, quinta 3. ¿A quién sería igual ese mx? Ah, profe, la componente del vector mnx sería 3 por 4, 12. Muy bien. 12. Y ya bueno, el my, ¿quién sería? El my, profesor, sería, a ver, voy a poner, un momento. Ya listo. No calculé en ese espacio. Ya muy bien. Y la componente en x de mx, ¿quién sería? A ver, sería, perdón, y este mx, la componente en my, ¿quién sería? Ah, profe, sería el módulo del vector m, que es 15, su valor numérico, recuerda que se llama módulo, 15, ¿por quién? Por la razón trigonométrica. Si es en m en y, es seno. ¿Seno de quién? Seno del ángulo. ¿Qué ángulo es? Ah, seno de 37. Y recuerdo, ¿no? Seno de 37 es como decir básicamente 3 quintos. No, 3 quintos, muy bien. Muy bien, simplifico. Quinta 1, quinta 3. ¿Qué sería?
La componente en Y del vector M, ¿quién sería? A ver, 3 por 3 sería 9, profesor. Observo, ¿no? 9 unidades, 2 unidades. ¿Y qué pasa? Una vez que yo, jóvenes, encuentro cuánto vale la componente en Y, que vale 9, y la componente en X, que vale 12, ¿qué pasa con el vector original de M, con este vector diagonal? Ah, ya, lo que pasa es lo siguiente. Este vector desaparece. ¿Por qué desaparece, profesor? Porque ya lo ha descompuesto en su componente en Y y su componente en X. ¿Ok? Otra manera de hacerlo, profesor. Ah, ya. Otra manera, jóvenes, de hacerlo es lo siguiente, ¿ya? Que es la manera poco, poco más, acolegiada, ¿no? Que si en colegio, los jóvenes de colegio, para hacerlo más sencillo, pues es lo siguiente. Tenían el vector que me piden descomponer, ¿no? Vector M. Muy bien. Este es modo colegio, ¿no? Vector M. Muy bien. Yo quiero este vector descomponerlo. ¿Qué hacían? Ah, ya. Forma un triángulo rectángulo. Muy bien. Algo así, digamos, él va a ser mi componente en X y él va a ser mi componente en Y. Muy bien, profe, he formado un triángulo rectángulo, decían ellos. Y recuerdo, acá está el ángulo de teta, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hacen ellos? Ah, ya, profe, lo que hacen ellos es lo siguiente. Este componente es el M en Y. ¿Qué decían ellos? A ver, profe, ellos decían esto. M al cuadrado es igual ¿a quién? A la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, ¿no? ¿Pero qué hacían ellos? Profe, yo solo veo el ángulo nada más. ¿El ángulo quién era? El ángulo es 37. Ah, profe, el ángulo es 37. Y al toque se acordaban de esto. Se acordaban en su triángulo rectángulo de 37, 53. Profe, yo no voy a hacer tanto problema, dice. 37, los ángulos en 37, profe, sus cálculos están en relación de ¿qué? De 3, 4 y 5. Y si esto es de 3, 4 y 5, se supone que esto también está de 3, 4 y 5. ¿Y qué hacían? Nada más. Solo comparaban. Recuerda, este era como un 5K, este era como un 3K, este era como un 4K. Así se expresan las razones, ¿sí o no? ¿Qué hacían ellos? Comparaban nomás. Esta hipotenusa de M o el valor del módulo tenía que ser igual a 5K. Y en el problema, ¿cuánto valía ese M? Profe, ese M valía ¿cuánto? 15. Y ellos decían, profe, 5K, pues es 6, tiene que ser 5. Así nomás, nada que fórmula, profe, eso sale al toque nomás. ¿Qué dicen ellos? Profe, 5K, ¿qué tiene 5K? Ese 5K, profe, tiene que ser igual al módulo, porque es la hipotenusa de 37. O sea, 15, tiene que ser igual a 15. ¿Cuánto vale K? Profe, K vale 3. Y si K vale 3, entonces, si esto se cumple, cada módulo tiene que estar en función de cada cateto, ¿no? Dice, ya, muy bien, profesor. Él es como 3K. Entonces, yo digo, MY, ¿a quién tiene que ser igual? Y ellos hacían una comparación, nada más. Los jóvenes de colegio hacían esa comparación. ¿Qué cosa? Ellos decían, MY, a ver, el vector que va hacia arriba, MY, tiene que ser igual a 3X. Decían, MY, profesor, es igual a 3X. Perdón, a 3K. A 3K y el cateto, la componente, el cateto, como quieras decirle, MX, tiene que ser igual a 4K. ¿Pero cuánto valía K, jóvenes? Profe, K vale 3. Entonces, ¿cuánto vale MY? MY vale 3 por 3, 9. MK, ¿cuánto vale? 3 por 4, 12. Y listo. Nada que fórmula, nada, profesor, que la componente en X es el módulo por el coseno. Nada, profe, solo que hacen esto. Solo lo comparo con un triángulo rectángulo. Nada más calculo cuánto vale esta constante K, igualando el módulo con la hipotenusa, calculo cuánto vale K y reemplazo en cada uno de los catetos. Y ya está. Esta es otra opción. Pongo otra forma, ¿no? Otra forma. Este, joven, es otra forma. Ya ve cuál aplicas. ¿Aplicas esta, la que es la descomposición, o aplicas esta otra forma, ¿no? Que es más analógica? Que solo comparar. ¿Qué cosa comparas? Comparas la descomposición con un triángulo rectángulo, nada más. Y listo. ¿Cuál te parece más sencillo, joven? A ver.
¿Se entendió? ¿Se entendió lo que expliqué, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Perfecto, ya saben, ¿ah? Pueden hacerlo por descomposición rectangular o por la otra forma que es la comparación, ¿no? Yo de colegio usaba esta, la comparativa. Ya cuando entré a la academia me preparé, ¿no? Ya usaba esta, ¿no? Soy cualquiera, joven, la verdad. Con tal de que lleguen el resultado, yo estoy feliz. Ahora acá te pongo triángulos notables. Profesor, esta clase es física, no es trigonometría. ¿Para qué me ponen los triángulos notables? Ah, ya. Porque recuerda, cuando vas a descomponer un vector, siempre vas a descomponerlo en función a un ángulo, a ese ángulo teta. Y ese ángulo teta no va a ser cualquier ángulo. Obviamente es un ángulo en especial, ¿no? Un ángulo fácil, no te van a poner ángulo, no sé, ¿no? De ángulo de 52 octavos. ¿Y eso qué ángulo será? No, te van a poner un ángulo notable o un ángulo aproximado. Recuerda, ángulo notable o ángulo aproximado. Cualquiera de los dos. ¿Y cuáles son? Bueno, los ángulos que mayormente ponen, o sea, que son más comunes, son estos. El de 45, el de 37, no, acá está en blanco, no se ve. Perdón. Está el triángulo de 45, el triángulo de 30-60, el de 37 y el de 16-74. Estos cuatro triángulos jóvenes son los más comunes en el momento de plantear problemas. ¿Ok? Por eso te pongo acá estos triángulos, porque son los más comunes. Son los ángulos más comunes que vienen en los problemas. A ver, resolvamos, profesor. Y recuerdo, ¿no? Ah, profe, triángulo de 45-45. Este igual, profesor, es decir, KK K raíz de 2. Este K tiene que, este K bótalo, haga, afuera. Muy bien. K raíz de 2, profesor. Cuando el triángulo es 30-60, este es como, a 30 se le pone como un n, a la hipotenusa como 2n, y a 60 se le pone como n raíz de 3. También está profe, este profe ya hemos usado ahorita, pues, ¿no? El de 37-53, que es como decir el 3, 4 y 5, ¿no? A 37 se le pone 3, a 53 se le pone 4. Pero, espera, ¿qué pasó acá? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué pasó con el autor, Dios mío? No, está mal. A 37 se lo pone 3K. ¿Qué ha pasado con el autor, Dios mío? A 53 se lo pone 4K. Ahora está bien. Qué sacrilegio la trigonometría han hecho. Qué vergüenza, qué vergüenza. Ya muy bien. Triángulo 37-53. A 37 se lo pone 3K, a 53 se lo pone 4K y la hipotenusa ya sabes que es 5K. Este es el triángulo favorito. Reza para que siempre te venga este triángulo. Es hermoso este triángulo. Muy bien, continuamos. Y por último tengo el triángulo de 16-74. Dice, ¿qué triángulo es, profesor? Allá. Se le conoce como 16-74 o también se le conoce como 7, 24 y 25. Hermoso este triángulo. Recuerda, al menor ángulo se le pone el menor cateto, ¿no? Y lo mismo, acá se han confundido. Mira cómo se confunde. Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. A 16 se lo pone como un 7K y a 74 se lo pone como un 24K. Recuerda, a mayor ángulo, mayor cateto. Ya, profe, pues esto lo saca así. Esto es una propiedad trigonométrica. Que es 24K. Qué vergüenza, Dios mío. Después lo voy a borrar ese. No me había percatado. Muy bien, repito de nuevo. Triángulo, rectángulo 16-74, más conocido como 7, 24 y 25. A 16 grados se le pone ¿quién? 7K. A 74 se le pone 24K. Y a la hipotenusa, el mayor de todos, 25K. Acá tenemos los cuatro triángulos rectángulos más usados. Muy bien.
Sigo muy bien. Nota. Forma triángulos rectángulos para descomponer los vectores sobre los ejes rectangulares. O sea, hace esto. Otra forma. Ahora, método para hallar la resultante usando descomposición, ¿no? Estos son los pasos. Paso 1, a ver. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos, profesor? A ver, vamos a repetir los pasos. Método para hallar tu resultante usando descomposición. A ver. Paso 1. Los vectores que se sumarán se disponen partiendo del origen de las coordenadas. O sea, digamos, todo parte acá, ¿no? Este es mi origen, ¿no? Perdón. Hasta el origen de las coordenadas. Muy bien. Paso 2. Los vectores inclinados respecto a los ejes se desplazan por sus componentes rectangulares. Muy bien. Paso 3. Se calcula la resultante del eje X, así como la resultante parcial del eje Y. Para esto se suman algebraicamente las componentes de cada eje, ¿no? A ver, ¿cómo es esto, profesor? Digamos que tienes lo siguiente, mira. ¿Qué haces, muchachos, si tienes esto? Mira, a ver. Tienes lo siguiente, a ver, espérate que baje, que suba esto, un momento. A ver. Digamos, jóvenes, te voy a poner lo siguiente. Digamos que tienes estos vectores, a ver. Muy bien. Y tengo... Tienes dos vectores así, jóvenes. Este vector acá tiene un ángulo de, no sé, a ver, voy a ver. 45. Y ese tiene uno de, a ver, no sé qué, a ver, dame un ángulo, dame un ángulo, dame un ángulo de no sé. Ya 16, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Perfecto. Yo sé que ese triángulo vale acá, su módulo de, perdón, de este vector va a ser, no lo sé, 5 raíz de 2 es su módulo, y su módulo va a ser ¿quién? A ver, va a ser 50, su módulo es 50. ¿Qué hacemos, jóvenes, si tenemos estos dos vectores? Tú no puedes sumar 50 más 5 raíz. ¿Por qué? Porque estos son módulos, además son vectores. Tú no puedes sumar algebraicamente. Tienes que descomponerlos. Muy bien, descomponemos entonces. Para ello, a ver, seguimos ubicándolo en A, que recta vino. A, bonito. Me sale bonito esto. Muy bien, lo ubicamos, ¿no? A ver, digo yo. Yo voy a decir lo siguiente, a ver. Vamos nosotros, jóvenes, a calcular la resultante de estos dos vectores. ¿Cómo hacemos? A ver, el primer vector que va acá, ¿no? 45, 45, más o menos acá. Él es 45 grados. Su módulo es 5 raíz de 2. Luego, ¿quién está? Luego está el de acá con otro color para que no me desconcentre, no me equivoque. No me equivoco. No, muy bien, muy chuequito salió, no me gusta. Muy bien, a ver. Perfecto. 16. Y esto vale 50, ¿no? A ver, jóvenes, ¿qué haríamos? Profe, descompóngalo en primer lugar en sus componentes rectangulares, en el eje X y en el eje Y. A ver, ¿quién me ayuda con la primera descomposición de este vector? A ver, los leo, los leo. ¿Alguna idea, jóvenes? ¿Alguna idea de cómo hacemos? Profe, a ver, ya sé. Este primer vector lo hacemos de la forma rectangular
Y este vector de 16 entre 16 lo hacemos de la otra forma que te he enseñado. Para aplicar las dos formas, ¿ya? Muy bien, a ver. De esa manera vamos a estar más tranquilos, ¿no? Y voy a saber que has entendido los dos métodos. Acá voy a decir, para el ángulo de 45 y acá para el ángulo de 16. A ver, para él. A él lo hacemos de forma... ¿De qué te dije? Ah, ya. Él lo hace, profe, por rectangulares. Muy bien. Muy bien, digo, y a ver, recuerda las fórmulas de descomposición rectangular o descomposición vectorial. ¿Cómo era? Ah, profe. Sus componentes en el eje X es igual al módulo por coseno del ángulo teta y la componente en el eje Y es igual al módulo por el seno de teta. Muy bien, jóvenes. A ver, reemplazo, a ver. La componente en X, ¿quién va a ser? El módulo. ¿Quién es el módulo? Ah, 5 raíz de 2, profe. 5 raíz de 2 por el coseno de teta. ¿Quién es el coseno de teta? Coseno de 45. ¿Cuánto viene a ser ese coseno, jóvenes? Profesor, coseno de 45, a ver, es, si no me equivoco, profesor, a ver, mm, K1 entre raíz de 2. Sí, 1 entre raíz de 2 es. 1 entre raíz de 2. Muy bien. Simplifico nada más. Se va a raíz de 2 con raíz de 2. ¿Cuánto viene a ser su componente en X? Px, ¿quién va a ser? 5. Y lo mismo va a pasar con quién? Con su componente en Y. Lo mismo, jóvenes. Muy bien. Reemplazo otra vez, a ver. B, que es el módulo 5 raíz de 2, multiplicado por el seno, que es lo mismo, 1 entre raíz de 2. Entonces, ¿qué pasa? A ver, profe, su componente en y en X me sale igual, me sale 5, ¿no? Bonito, ¿no, jóvenes? Por los triángulos rectángulos, ¿no? K y K van a salir. Muy bien, estos son por quién. Este es por la descomposición vectorial, ¿no? Listo. ¿Y cómo sería entonces su que ha descompuesto? Bueno, sería así, ¿no? He descompuesto este vector en un vector acá en el eje X y lo he descompuesto en un vector en el eje Y. Sería BY. Y ya desapareció este vector en moradito, ¿no? Ya desapareció ya. Se fue. Ahora el de acá. Para el ángulo de 16, a ver, jóvenes. ¿Cómo sería? A ver, básicamente, muchachos, sería lo siguiente. A ver. Descomponemos, comparamos, ¿no? Vamos a comparar, a ver. Tengo el triángulo, rectángulo, me acuerdo, profe, 16, 74. Digamos que este es 16. Dices que acá era 7K, a ese le pone 24K y a ese le pone 25K, ¿no? ¿Qué hacíamos? Comparamos, a ver. ¿Cuánto vale esta hipotenusa? 25K. ¿Ya cuánto vale acá su módulo? 50. Entonces yo decía, profe, 25K tiene que ser igual a 50, porque estamos hablando del mismo triángulo. ¿Cuánto vale K? Profe, K vale 2. K solo vale 2, profesor. Muy bien, tienes que K vale 2, entonces ¿cuánto vale K cateto? Profe, el cateto que va hacia arriba, digámosle, BY, ¿cuánto vale este BY para ese triángulo? 7 por 2 vale 14, profesor. Y en X, ¿cuánto vale? A ver, a 24K. Pero K vale 2. Vale, profe, este 48. Muy bien. Y este triangulito, este vector en verdecito, ya lo he descompuesto, ¿no? En un BX y en un BY. Acá es BX, perdón, BY. Y acá es en un BX. Y el vector que estaba, el vector original, desaparece. Ahora, ¿quién me ha quedado, jóvenes? Profe, ahora todo le ha quedado profesor. ¿En términos de quién? De vectores horizontales y vectores verticales. Y cuando tú tienes esto, ¿qué haces? Ahora tú puedes sumar. Sumas todos los vectores que van hacia arriba y todos los vectores que van hacia los costados.
Todo depende de su dirección, recuerda. A ver, yo digo, a ver, el BY total, ¿quién va a ser? A ver, jóvenes, el BY total. El B, la componente en Y, ¿quién va a salir? A ver. A ver. La componente en Y, digo, componente en Y. ¿Quién va a ser? A ver, dime todas las componentes en Y. Ah, profe, la del vector en moradito, ¿no? ¿Cuánto vale el primero? Ah, en BY, profe, vale 5. La del primer vector. Y la otra componente del segundo vector, ¿cuánto vale? B en Y. Ah, 14, muy bien. Sería 5 más 14, son todas las componentes que van hacia arriba. Y ahora las componentes que van hacia los costados. En el primer vector vale 5. Sí, 5 vale 5. Y en el segundo vector, ¿cuánto valen? 48. Y las sumas. Las sumas siempre y cuando van en la misma dirección. ¿Ah? Los dos van a la derecha, pues solo sumo. Si uno fuera a la izquierda, lo restaría. A ver, la componente en Y, ¿quién sería? 19. Y 5 más 14. Y la componente en X, ¿quién sería? A ver, 5 más 48, que esto es igual a 53, si no me equivoco, jóvenes. Muy bien. Profe, le queda esto. Componente en Y, 15, componente en X, 53. O sea, profesor, me quedaría algo a lo así, mire, me quedaría, profesor, algo a lo así, a ver, correcto. Voy a robar un pequeño espacio. ¿Qué me quedaría, jóvenes? Me quedaría algo a lo así, muchachos. Un vector en Y, que ¿cuánto vale? Dije, vale 19. Y te queda un vector en el eje X, que vale ¿cuánto? Vale 53. ¿Y qué haces? Fácil, tienes que buscar una resultante, ¿no? ¿Quién es la resultante? Profe, la resultante vendría a ser mi hipotenusa. Yo quiero buscar un vector acá que lo agrupe los dos. Mi vector R, ¿no? Y al final, ¿qué aplico para el vector R? Pitagorazo. Aplicas Pitagorazo nomás, dices, ah, ya, profe. Digo lo siguiente, R al cuadrado es igual a las componentes al cuadrado, ¿no? A 19 al cuadrado más ¿quién? Más 53 al cuadrado. Y ya no, ya tú calculas que R va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De 19 al cuadrado más 53 al cuadrado, ¿no? Obviamente este es un ejemplo que yo me lo he inventado, ¿no? Así que por eso salen números medio raros. Pero esta es la idea para resolver, jóvenes, vectores resultantes, ¿no? Cuando tú tengas más de un vector y te piden a ti un resultante, ¿qué haces? En primer lugar, lo que hago es pasarlo todo a descomposición vectorial y luego recién sumo las componentes verticales y luego también sumo las componentes horizontales. ¿Y qué me quedaría? Me quedan, profe, dos vectores, uno que va en dirección al eje Y otro que va con dirección al eje X. ¿Qué hago con esos dos que me quedan último? Saco su resultante. ¿Cómo, profe? Pitágoras. Le aplico el teorema de Pitágoras. Ah, profe, entonces esos B, Y BX que me quedan al último vienen a ser mis catetos. Correcto, eso viene a ser tus catetos. Y ya calculas tu vector resultante. Muy bien, jóvenes. Descanso 10 minutos para que vayas a almorzar y continuamos.
Muy bien, jóvenes, continuamos la clase. Una vez explicado el problema anterior, a ver, resolvamos este ejemplo. Disculpen, ahí está, listo. Un poquito más complejo, ¿ya? Pero vemos, analicemos, muchachos, analicemos. Acá te he puesto tres vectores, ya no como el anterior, el anterior era vectores que apuntaban casi al mismo sentido, ¿no? Todos superior derecho. Ahora ya no, ya. Te he puesto un vector que va a la superior izquierda, ahora superior, inferior, izquierda. No, perdón, vector inferior, izquierda, perdón. Y un vector que va hacia la derecha, ¿no? Netamente horizontal. Muy bien, jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿Qué se hace en un problema así? Yo que te dije, profesor, usted nos dijo que tenemos que descomponer. Muy bien, descomponemos los dos vectores en sus componentes horizontal y vertical para poder calcular cuánto vale la resultante de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, a ver, jóvenes. A ver, tenemos este vector que su resultante vale 20, acá que vale 20 raíz de 2, y acá que vale 20, ¿no? Muy bien. Voy a hacerlo de manera violenta, así que por favor sígueme el paso. A ver, tengo este vector de 20 raíz de 2. A ver, muy bien. Lo descompongo. Componente en X, componente en Y, que va a ser componente Y prima, no, perdón, BX prima tiene que ser, BX prima. Perfecto. No se borró nada. Va a ser componente BX prima, ya es el componente BY prima. Muy bien, ¿qué tengo acá, jóvenes? Profe, tengo un triángulo de 45, un ángulo de 45 grados y la resultante que es 20 raíz de 2. Bueno, tú sabes que esta 20 raíz de 2 es como decirle hipotenusa, ¿no? Y que las componentes X y Y van a ser como los catetos. ¿Y qué se cumple en el triángulo de 45-45? Profe, que sus catetos son igual acá nada más. Ya. Muy bien. Entonces, si es 20 raíz de 2, el de acá es 20. De acá vale 20. Y de acá también vale 20. Flynn ya murió este triángulo, ya murió este vector que está ahí. Y lo tacho, ¿no? Este vector ya no vale. Ya lo he descompuesto. Ahora, ¿quién me queda? Este vector que está acá. Muy bien. ¿Qué me dice ese vector? Jóvenes, ¿se me escucha bien o se me escucha entrecortado? No sé. Jóvenes, ¿se me escucha bien o entrecortado? ¿Quién me dice? No sé. A ver, jóvenes, no se escucha, muchachos. ¿Se me escucha bien o entrecortado para cambiar el lugar? ¿Están jóvenes? No me van a poner mi sonido de brillo. Jóvenes, si no responden, la siguiente clase de cámara prendida. Y yo sí lo cumplo, jóvenes. Me cambié el lugar, muchachos, para ver. Por si hay problemas de conexión. Muy bien. A ver, muy bien. A veces entrecortado, profesor. Ya, muy bien. Continuamos. Víctor, con resultante 20. Descompongamos. A ver, profesor, una componente vertical y una horizontal. A ver, colorcito, ¿qué color me gusta? A ver, color morado, ¿no? Más bonito. Y hace que octubre, en vez de los turrones, no, y a su profesor mínimo le van a dar un turrón, supongo, ¿no? Ojalá. Soñar no cuesta nada. A ver, eso, a ver, pues. Muy bien, la tengo a ver. Perfecto. Está su componente en el eje Y. Ahora falta su componente en el eje X nomás. A ver, pulso, pulso, pulso. A ver. Uy, uy, ya fue. Listo. Muy perfecto.
Él va a ser su componente en el eje Y, lo llamo B, B2', BY2', ¿por qué? Porque acá es BY'. Y va a ser BX, pero también 2'. Muy bien, descompongamos muchachitos. Este 20, miren, ¿qué ángulo es? Ah, profe, es 37, profesor, es 37. Muy bien. Si es 37, es como su hipotenusa. Su hipotenusa era como 5K, profesor. Entonces, este 20 tiene que ser igual a 5K. Digo, 20 es igual a 5K. Así vas a resolver en tu examen, ¿ah? Así, violentamente nomás. Eso que estoy explicando. ¿Cuánto vale K? Ah, profe, K vale 4. En One nomás, en prima. Perfecto, profe. 37. Muy bien, K vale 4, profe. Una pregunta. Esta componente que está, ¿quién va a ser? Ah, si yo cerraría mi triángulo, sería 53, ¿o no? 53. Y a 53, ¿qué se le pone? 4K. Si es 4K, ¿no? Sería 4K. Sí, no, 4K, muy bien. 4 aquí sería 4K, K vale 4, 4 por 4, 16. Entonces, sería 16. Ahí le voy a poner que vale 16. ¿Y vale cuánto, jóvenes? Se vale 16 para arriba, ¿sí o no? 16, profesor, 16. Muy bien. ¿Y cuánto valdría que se lo pone al eje, al 37, que sería el de acá, ¿no? El moradito. Muy bien. ¿Cuánto sería, muchachos? A ver. Él se lo pone al 37, se lo pone un 3K. K vale 4, 3 por 4, él vale 12, profe. Él es 12. Muy bien, ya hemos descompuesto, entonces ya se va este triangulito, perdón, este vectorcito se va, chao, no te he visto, no te quiero, te dejo, plin, me voy. ¿Qué te queda? Te queda un vector que va hacia arriba, que vale 16, un vector que va hacia abajo, que vale 20, y te quedan dos vectores que quedan a la izquierda, que valen, uno vale 12 y el otro vale 20 también, y un vector a la derecha que vale 20. Muy bien, ahora presta mucha atención. Todo vector todo vector que vaya hacia arriba y hacia la derecha, hacia cualquiera de los dos, es de signo positivo. Y todo vector que vaya hacia abajo y vaya hacia la izquierda es signo negativo. O sea, no te olvides, ¿ah? Ya, profesor. Muy bien. Y digo, a ver, y vamos a poner las resultantes de cada vector. A ver, vamos a ver, ¿qué nos queda? A ver, digo, en el eje Y, no, se parece velocidad, no quiero aplicar velocidad todavía, no te lo voy a enseñar. Todavía no te voy a enseñar ese símbolo de velocidad, todavía no. Digo, a ver, muy bien. En el eje Y vamos a sumar las componentes que tenemos acá. A ver, en el eje Y, a ver, ¿quién está acá? ¿Quién estaría? Profe, Y es 2'. ¿Cuánto vale? 16. Va hacia arriba. Positivo, profe. Positivazo. Muy bien. Luego tengo este 20, profe, va hacia abajo. Negativo, menos 20. Tengo otro vector que en la parte vertical. No, no tengo ninguno. Muy bien. Entonces, ¿esto quién me queda? 16 menos 20 me queda menos 4. Profe, vector negativo no existe. Este negativo no significa que el vector sea negativo, sino que va hacia abajo. Recuérdalo bien. Ya, profesor, tiene razón. Muy bien, el signo significa la dirección del vector, ¿no? Que va hacia abajo o hacia arriba. Ahora, sumatoria en el eje X. ¿Qué me queda? A ver. A ver, profe, en el eje X tenemos en primer lugar, a ver, este 20 que va hacia la derecha. Ese 20 va hacia la derecha. Acá le pongo 20 positivazo porque va hacia la derecha. Luego tengo este 12 de acá de moradito va hacia la izquierda. Negativo, menos 12. Y luego tengo este 20 del rojito, que también es descompuesto, que va a la izquierda, profe. Los dos van a la izquierda, menos 20. Muy bien. Ahora sí puedo restar, pues. Menos 20, se van ese 20, chao, no te conozco. ¿Y quién me queda, jóvenes? ¿Quién me queda? Profe, me queda menos 12. Muy bien, o sea, en componente vertical me queda menos 4, o sea, una componente que va hacia abajo de 4 unidades, y en horizontal una componente que va hacia la izquierda con 12 unidades. Muy bien. Si yo lo pongo esto en un plano cartesiano sería así, mira, a ver. Ojalá me salga igualito. Muy bien. Uy, casi que me sale igual.
Casito. Ya, bueno, no importa. Y me queda así. A ver, ¿qué representaría? Ah, no, pero ambos van abajo, ¿no? Tiene razón, ambos van hacia abajo. Golpe. Ay, pasó. Ambos van hacia abajo, entonces. Ya. Y lo más correcto sería así. Perfecto. ¿Por qué así, profesor? Ahorita vas a ver. En primer lugar, tenemos qué cosa, a ver. A ver, en el eje Y vale 4 unidades hacia abajo. Muy bien. Digamos que sea 4 unidades hacia abajo. Ahí va a ser tu nuestra BY, que vale 4. Y luego en BX menos 12 hacia la izquierda, porque es negativo. A ver. Él sería, jóvenes, nuestro B en X, que es igual a 12. Oye, tengo esto. Estos son las dos componentes jóvenes que me quedan. Yo necesito obligatoriamente una resultante. ¿Quién sería? A ver, fácil, a ver, paralelas. Acá, sí, 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 sí. Muy bien, más o menos acá tiene que estar el resultante hasta acá. Sería, a ver, acá está. E sería el resultante. Esta R resultante sería. Muy bien. Pero es que esta R, ¿qué tiene que ver? Recuerda, esto es, al estar esto en un plano cartesiano, ¿cuánto vale esto? Ah, después esto es 90 grados. 90 grados, acá tenés 90 grados. 90 grados, profe, este es un triángulo rectángulo, profe. ¿Y qué pasa? A ver, R, ¿a quién va a ser igual R, muchachos? R, ¿a quién va a ser igual? Yo digo R, ¿a quién va a ser igual? R, profe, es la raíz cuadrada resultante, a ver, ¿de quién? A ver, R en X al cuadrado, X 12 al cuadrado, muy bien, 12 al cuadrado, R en Y al cuadrado, 4 al cuadrado, muy bien, muy bien. 12 al cuadrado, jóvenes, a 144. 4 al cuadrado, este es 16. Muy bien. ¿Raíz de quién? A ver, 6 más 4 es 10, 0. 4, 5, 6. Acá voy, 1, 5, 6, muy bien, 160. Raíz de 160, ¿no, jóvenes? Bueno, ¿cuánto le jóvenes raíz de 160, muchachones? La restante es raíz de 160, perdón. Bueno, ya para los que saben harta matemática, ¿no? Esto se puede descomponer en una multiplicación de 16 por 10. Entonces, esto sería igual, la resultante, ¿quién sería igual? A 4 raíz de 10. Y listo, jóvenes, así se resuelve un problema de descomposición vectorial. Nada más, simple, sencillo. Acá yo lo he hecho así con varios pasitos porque para que veas nada más, ¿no? Pero ya en tu examen ya no hacer todo esto, ¿no? Ya tú solo lo haces de frente, de golpe. Nota, es más cómodo usar los triángulos rectángulos notables en la descomposición rectangular, es lo que dice yo, ¿ves? Usé solo los triángulos rectángulos, ya no puse BX, no, perder tiempo. Ten presente todos los triángulos rectángulos notables posibles, pues serán una herramienta indispensable para muchos problemas de descomposición. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que memorizarte estos 4 triangulitos, ¿no? Este con este y estos dos te lo tienes que memorizar. Muy bien, ahora puedo y ve los problemitas, pues joven, los problemitas son más hermosos. A ver, problema, ese problemita, a ver, jóvenes, ¿cuánto sale? Problema, ¿cuánto sale, a ver, muchachones? Ahí el módulo del B resultante, a ver, ¿cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver, ¿quién sería, muchachos? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a resolverlo, jóvenes? A ver. A ver, profesor, yo veo, a ver, acá qué veo, profesor, a ver, dígame.
¿Qué puedo ver acá, jóvenes? Miren. Yo tengo que sacar una resultante, muchachos. Pero así como está, profe, aplico polígono, ¿no? Profe, así, ¿no? Dices, profe, aplico mi polígono así, no mi polígono así, y le saco, ¿no? Plin, resultante está acá. Y yo te digo, ¿estás seguro? Porque el polígono es así, los vectores tienen que ser así. Algo así tienen que estar los vectores. Profe, no están así. Entonces ahí no es polígonos. Perdón, ahí no es método de paralelogramo, perdón. Ahí no es paralelogramo. ¿Qué hago, profesor? Fácil. Si yo quiero que tenga esta forma, mira, yo quiero esta forma. Yo quiero esta forma. Ahí está, esta forma. Tienen que estar así. Esta es la forma que yo quiero para aplicar polígono. Bueno, perdón, paralelogramo. Sigo con polígono, disculpen. Si yo quiero aplicar paralelogramo, tienen que tener esta forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Profesor, fácil, corra ese vector. O sea, este vector que está acá en 6, pásalo acá más. Dile un momento, por favor, permisito. Un momento, permiso, llegó tarde y ping, acá lo pones. Profesor, ¿yo puedo hacer eso? Claro. Los vectores son como tu juguete. Puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no le cambie su dirección y no le cambie su sentido. Si no le cambias el ángulo y tampoco le cambias sentido, no hay problema. Tú puedes ponerlo más a la derechita, más a la izquierdita, arriba, abajo, y esa es tu habilidad. Con tal de que tú no le varíes la dirección y el sentido, jóvenes, no hay problema. El vector tú lo puedes mover. Pero, profe, necesito cuánto vale este ángulo que está ahí. Este ángulo no lo conozco. Este ángulo, profesor, no lo conozco. No te conozco a ti. ¿Qué hago? Fácil. Recuerda, ángulo llano, 180 grados. Sile 120. Para que todo sea 180. Profe, tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 60. Y plin, listo, el 60. ¿Y ahora qué hago, profesor? Método del paralelogramo. ¿Qué hago? Paralelas de profe. Plin, plin. Y luego, ¿ve? Plin, ya está ya. ¿Y dónde va tu hermosa resultante, joven? Tu hermosísima resultante va acá, mira. Otro colorcito, ¿no? Colorcito, sí. Ese es tu resultante, ¿no? Vector R. Que está más feo. A ver, un momento. Mira. Plin, ya muy bien. Sacamos nuestro vector resultante, jóvenes. Mejor, mejor. Nuestro vector resultante. Muy bien, jóvenes. Y calculamos cuánto es este resultante, ¿no? La fórmula, recuerda, fórmula del paralelogramo, ¿cuál era? Profe. Era el módulo del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo. Muy bien. Reemplazamos entonces. Digo, la resultante, aquí se ver. Hallar el módulo del vector resultante, coseno de 60 es igual a 1/2. Ahí nos dan ya. Muy bien. Digo, a ver, R, vector resultante, R, a quien es igual, R jóvenes es igual a quien, a ver, raíz cuadrada de quien, a ver, va. En primer lugar, a ver, 6 al cuadrado más 10 al cuadrado más 2 veces 6 por 10, o sea, por b, por el coseno del ángulo. ¿Coseno de cuánto? Coseno de 100, perdón, coseno de 60. ¿Qué coseno de 120? No he tomado desayuno, jóvenes, sorry. Muy bien. Operamos. ¿Cuánto vale esta resultante? A ver, jóvenes. ¿Cuánto valdría esa resultante, muchachos? A ver, 6 al cuadrado, jóvenes, es 36. 10 al cuadrado es 100. Más 2 veces 2 por 6, 12, por 10, 120. 120, coseno de 60. ¿Cuánto vale coseno de 60? Vale 1/2, muy bien. Vale 1/2.
Y esto está dentro de una raíz cuadrada todavía. Wow. Muy bien. Sigo operando. R es igual. Muy bien. Si acá 100 más 36, 136. 120 por un medio sea 60, ¿no? Muy bien, 60. R a quien es igual, jóvenes. Ah, profe, R es igual a raíz de ¿cuánto? A 196. Y la raíz de 196, jóvenes, ¿a quién es igual? Si mal no me equivoco, es 14. Entonces, ¿cuánto vale el vector resultante, jóvenes? Acá sería 14. Muy bien. Este es cómo se resuelve, jóvenes, un problema por el método del paralelogramo. Bien, acá el segundo vector resultante te lo dejo a ti, porque es igualito al que yo he hecho antes en un ejemplo. Es igualito, parecido a este ejemplo que hice acá. Parecido, más casi igualito, solo con otros ángulos nada más, pero es la misma idea. Acá este es el ejemplo 4 creo que es. Ejemplo 2, vamos a ponerle. Muy bien. Igualito el ejemplo 2, te lo dejo. Ahora a ver, este problema 3. A ver, ¿qué me dice este problema 3? Ya que no me dan, jóvenes, valores numéricos, solo me dan los vectores, aplico mi concepto del método del paralelogramo. Muy bien. Perdón, polígono. Ahora digo polígono. Genial. Mira, método del polígono, ¿qué era? Formar una resultante, profesor. Meto el polígono, formo una resultante. Así. El origen, con su cabecita, luego la cabecita del origen, así sucesivamente. Pero al momento de aplicar mi vector resultante, ¿qué hago? Trazo el origen en el inicio de todo, del primer vector, hacia el final del último vector, ¿no? Hasta acá en este sentido. No cierro el polígono, no lo estoy cerrando. Muy bien. Y observo la imagen, a ver. Es que el inicio, es el final, la cabeza de A coincide con el origen de B. Acá está el final de B, coincide con el origen de C, sucesivamente, muy bien. Ajá, pero veo lo siguiente, mira. Va a caer, va acá, va acá, va acá, y ahí no me llega, ¿no? Porque esto ya son otra cosa. Profe, una pregunta, entonces, tengo vector A, vector B, vector C. ¿Quién sería mi resultante? Ah, profe, sería trazarlo desde el origen del primer vector, o sea, de A, muy bien, hasta el final del último vector que es C. Muy bien, ahí sería acá. Y trazo un vector ahí. Él va a ser mi vector R1. Y este R1, ¿a quién va a ser igual? A la suma del vector A más la suma del vector B más la suma del vector C. Entonces yo ya puedo desaparecer quiénes. Se va él y se va él. ¿Quién me queda ahora? Me queda el vector R, R1, me queda el vector F, me queda el vector D, me queda el vector E. Pero una pregunta, jóvenes. Tengo vector D, vector E. Muy bien, vector D, vector E. Y veo lo siguiente, mira. A ver, inicio, esta es la cabecita del vector de D. Coincide con el origen de E, muy bien, y acá llega. ¿Qué más? Profe, ¿puede trazarle una resultante también ahí? Muy bien. Le trazamos una resultante de vector D y vector E, ¿no? Acá. Una resultante. Rayos, se me mueve. Una resultante. Acá, perfecto. Tengo mi resultante R2. R2 a quién es igual, jóvenes, R2. Entonces, R2 es igual a quién? A la suma del vector D más el vector E. Acá voy a borrar el del R1, ¿no? Esto voy a borrar acá para ponerlo al costadito, ¿ya? Para que no me quite espacio. Muy bien. Y tengo aparte que la resultante R1 que tenía ahí, a quien era igual, esa resultante R1 es igual a la suma del vector A más la suma del vector B más la suma del vector C. Entonces, ¿quién me queda al final, jóvenes? Bueno, al final, ¿quiénes me están quedando? Me están quedando los siguientes, mira. Me está quedando
Si yo digo, a ver, vamos a ver la imagen después que nos queda. A ver, en una pizarra en presencial sería más didáctico, ¿no? Porque podría trazarlo y poder indicarte con mayor facilidad. A ver, tenemos, digamos que él es el vector R2. ¿Quién más está acá? El vector F. Ay, perdón. Vector F. Perfecto, vector F. Él es vector F. ¿Y quién me queda al final? Ah, abajo, profe. Tenía el vector R1. Muy bien, jóvenes, el vector R1. Resultante 1. Todos son vectores, ¿eh? Jóvenes, una pregunta. Este vector R1, R2 y F, ¿qué tienen en común? Profesor, si yo observo, estos vectores miden igualito. Son iguales, profe. R1 ocupa el mismo lugar de F, que el vector F, y F ocupa el mismo lugar que el vector R2. Ah, o sea, R1 y R2, su magnitud, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual al vector F. Es lo mismo. Ah, ya. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, a ver, sumatoria. Si me piden el vector resultante, digo, a ver, digo, por lo tanto, me piden sumatoria del vector resultante. ¿Qué haría yo? A ver, digo, a ver. ¿Quién me queda al final, jóvenes? Pues me queda el vector R2 más el vector F más el vector R1. ¿Y qué tienen en común estos tres vectores? Que, profe, he visto, he comprobado que R1 es igual a F y R2 también es igual a F. ¿Por qué? Porque ocupan el mismo lugar. Pero recuerda, R2 va desde la cabecita, desde el inicio de D hasta el final de E. Y F también inicia en el comienzo de D con el final de E. Y R1 también comienza en el inicio de D con el final de E. Ah, profe, todos miden iguales. Él debería F. R1 también valdría F. Ah, profe. Entonces, ¿quién sería tu vector resultante? Sumo F más F, 2F más 1F más, sería 3F. Entonces, el vector resultante sería 3 veces el vector F. Muy bien, listo. Y ahí me quedaría todo mi problema. Respuesta es la letra D de dado. Muy bien. Por último, a ver el problema número 4. A ver, observo, vamos a de nuevo aplicar método del polígono. A ver, inicio del vector A coincide con el final, con el inicio de B. Mira, a ver, inicio de A, cabecita de A, coincide con el inicio de B. Muy bien. Sigo. Ahí está el final de B. Coincide el final de B con el inicio de C y hasta acá llega, ¿no? Llega hasta acá. Profe, está en serie A, B y C. Correcto, A, B y C están en serie. Muy bien, joven. ¿Y qué noto acá, profe? A, B y C está en serie. ¿Por qué? ¿Por qué D no está en serie, profesor? Ah, D no está en serie, profe, porque no coincide. No coincide. Ya no está en serie ya. Muy bien, ya está en serie. Entonces aplicamos acá su resultante. ¿Quién es su resultante? Sería el vector el origen del vector inicial, o sea que sería el de acá, este puntito, llamémosle A, y el final del vector C, ¿no? Que llamaremosle B. Mi resultante inicia en A y termina en B. Él sería mi resultante, digamos mi resultante R1. ¿Por qué R1? Ah, porque es mi primer resultante nomás. Y digo acá, R1, jóvenes, R1, recuerda que R1 es como la suma de quién, de el vector A más el vector B más el vector C y listo. A más C. Pero una pregunta, jóvenes, siendo que este vector R1 ocupa el mismo lugar que el vector D. Son igualitos. Ah, profe. Entonces R1, el vector resultante 1, ¿a quién es igual? Es igualito al vector D. Y si me piden, calcule cuánto vale la resultante, si le ver, ¿quiénes me quedan acá? Solo me queda el vector R1 y me queda el vector D. Y justo ambos tienen la misma dirección y sentido. Ah, ya. Y me pide acá entonces resultante
Si acá bien el vector resultante, ¿cuánto me sale el vector resultante de acá? A ver, sería vector resultante. Yo sumaría. ¿Qué sumo? El vector el resultante número 1 más el vector D de dado. Y como sé que R1 es igual a D porque ocupan el mismo lugar, sería acá vector D. Vector D más vector D, ¿quién sería? A, fácil. Esto es igual al vector 2D. Fin. Respuesta a la letra E de enano. Así es como se resuelven, jóvenes, problemas de vectores. Tranquilo, sencillo, no hay ningún problema. Muy bien, y me da tiempo para explicar cinemática, jóvenes. MRU, MRU-D. A velocidad media. No, acá. Estoy usando acá, perfecto. Movimiento rectilíneo uniforme, jóvenes. Hicimos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, por favor, retroceda, a ver. Ya. Un momento. Ya, listo, retrocedí. Muy bien, muy bien, muy bien. Tome foto, tome foto. ¿Listo? Ya, tome foto. Perfecto, perfecto. Muy bien, seguimos. A ver, MRU. A ver, ya salimos de vectores. Hicimos MRU. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Dice, movimiento en el cual la partícula se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en intervalos de tiempos iguales, manteniendo en todos sus movimientos una velocidad constante. Si algo tienes que grabarte del MRU, es esto, velocidad constante, nada más. MRU para ti, jóvenes, se traduce en velocidad constante. Es lo único, nada más. ¿Ok? Muy bien. Para ti, MRU solo es velocidad constante. ¿Cómo es eso, profesor? Ah, ya. Que tenga una velocidad constante significa lo siguiente. Que en cada segundo de tiempo va a recorrer la misma distancia, la misma longitud. En un segundo recorre 4 metros, perdón. En el siguiente segundo recorre también 4 metros. Y así sucesivamente. En 2 segundos, ¿cuánto recorrerá? Ah, 8 metros. ¿Por qué 8 metros? Un segundo es 4 metros. Otro segundo más es 4 metros. 2 segundos, 4 más 4, 8. En fin, suma nada más. Muy bien. Y su forma de representar es lo siguiente. Tengo una partícula, me digo, a ver, su velocidad, recuerda, velocidad a quién va a ser igual en MRU, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Algunos también lo conocen así, ¿no? Algunos enseñan así, con un triangulito. Dicen, a ver, algunos dicen esto. Algunos enseñan así, he visto. Que ellos dicen que acaba distancia, acaba velocidad y acaba tiempo. ¿Por qué, profesor? Ah, ya. Primero, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y distancia es igual a quién? A velocidad por tiempo. ¿Y tiempo a quién es igual? Tiempo es igual a quién? A distancia sobre velocidad. La forma en que despejas la fórmula nomás. ¿Ya? Bueno, no tengo nada más que explicarte acá. Porque bueno, ¿no? El tema muere en esta parte, ¿no? Velocidad, velocidad constante, nada más. A ver, no, a ver, acá tengo, a ver, equivalencias, a ver. La velocidad, o se llama rapidez, en este caso, jóvenes, rapidez, metros por segundo, sus unidades son metros por segundo, ya que recuerda distancia sobre tiempo, distancia por dimensional, profe, es metros y tiempo es segundos, metros por segundo. Distancia recorrida está en metros, tiempo transcurrido en segundos. Y acá decimos, ¿no? Equivalencias. 1 kilómetro es igual a 1000 metros, 1 hora es igual a 60 minutos y 1 hora es igual a 3600 segundos. Algo que tienes que acordarte acá, eh, las velocidades, te das cuenta, siempre está en metros por segundo. Si tú lo ves así, mira, tú ves que te dan en kilómetros por hora, ¿qué haces? Lo pasas a metros por segundo. ¿Ya? ¿Cómo lo haces? Cuando vas a pasar a metros por segundo, fácil,
A la cantidad que te dan de kilómetros por hora lo multiplicas por 15 sobre 18. Nada más. Cuando lo multiplicas por 15 sobre 18, lo que estaba en kilómetros por hora pasa a ser metros por segundo. Igual nomás. Ay, que Alicia es brava, jóvenes. ¿Eh? A ver, ecuación de posición de MRV. Ahí acá tengo MRV también. A ver, momento, MRV. Tan rápido. Ahí, listo, muy bien. Bueno, hasta acá llegaríamos, jóvenes, lo que es MRU, ¿no? Ya las fórmulas de tiempo de encuentro, tiempo de alcance, bueno, eso ya tú las sabes, ¿no? Ya, recuerda, cuando es tiempo de encuentro, sumas, en este caso, las velocidades, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Tiempo de encuentro, ¿cómo era? Eh, tiempo de encuentro, si uno que era, a ver, si tiempo era distancia, sería la distancia, entre la velocidad de uno más la velocidad de 2. O sea, ¿qué pasa? Si tengo en un fenómeno, tengo dos partículas, ¿no? Dos carritos, por así decirlo. Así yo dibujo mis carritos. Él a una velocidad 1 y él está avanzando también a una velocidad 2 y están separados en una distancia d, ¿no? Perfecto. Y yo quiero saber cuánto tiempo se van a demorar en encontrarse. Fácil, tiempo de encuentro va a ser igual a distancia entre la suma de sus velocidades. Lo voy a poner un poquito más bonito, ¿ya? Lo voy a poner más bonito para que lo puedas tomar tu screen, por favor, ¿no? Me encanta la física. Tiempo de encuentro, jóvenes, es igual a ¿quién? A la distancia de separación entre ambos cuerpos, ¿entre quién? Ah, perdón, se le echó eco, no me gusta, no me gusta. Distancia de separación dividida entre la suma de las velocidades. Eso tu profe anterior también te lo enseñó, creo. ¿No, jóvenes? ¿O no? ¿Sí o no, jóvenes? Y me confirma, ¿enseñó el anterior docente, sí o no? Creo que sí, ¿no? Ah, sí, obviamente, dice. Profe, eso ya lo sabía ya. Entonces lo borro, ¿no? Ya lo voy a borrar, dice. Como ya lo sabía, ya lo voy a borrar. Ya no es necesario. Ya. Y luego aquí tengo también jóvenes. El tiempo de alcance. ¿Cómo es el tiempo de alcance? A ver, digamos que tú estás acá y la persona que tú quieres alcanzar está acá. ¿No? No sé, pues digamos que el joven está que persigue a la delegada, pues, ¿no? Acá está el joven con una velocidad 1 y la delegada ponte que corra más rápido con una velocidad 2, ¿no? Están separados por una distancia t. Muy bien, están separados a una distancia de los jóvenes y el joven la quiere alcanzar a la delegada. Digamos que para entregarle algo, ¿no? No sé qué le quiere entregar. Y yo digo, a ver, ¿en cuánto tiempo el joven va a alcanzar a la delegada? Ah, ya, eso se llama tiempo de alcance. Porque él le quiere alcanzar a la delegada, sea como sea. Esto se llama tiempo de alcance. Muy bien. ¿Y qué me dice el tiempo de alcance, jóvenes? Muy bien. Dice, tiempo de alcance, profesor, es igual a quién? A la distancia también. Pero ¿quién? A ver, si no lo digo es B1 menos B2. ¿Por qué? ¿Por qué B1 menos B2? Ah, ya. Porque B1 va a ser mayor que B2. Porque de otro modo, si la velocidad 1 no es mayor a la velocidad 2, nunca la va a alcanzar. Por eso se resta, ¿no? Muy bien. Yo me lo aprendí así. Ah, ya, profe. Cuando yo quiero hacer tiempo de alcance, es sumar las velocidades. Cuando es tiempo de encuentro, resto las velocidades, ¿no? Ah, voy a ponerlo más bonito, ese ejemplo del primer lugar, su diagrama, ¿no? Para que te anime a estudiar, pues, ¿no? Porque si no, todo es un diagrama todo aburrido, no quieres estudiar, ¿no? No se busca eso. Muy bien. Muy bien, acá voy a dibujar los cuerpos. En la física, jóvenes, se acostumbra a dibujar todo cuerpo como una partícula, ¿ya? Es más sencillo su análisis.
Ya, si tú quieres lo dibujas, no aparte. Muy bien, recuerda, la flecha de la velocidad es un vector, ¿no? Muy bien. V1, acá va V2, una distancia D. Perfecto, una distancia D, muy bien. Muy bien. Y el tiempo de alcance es cuánto tiempo se demoran en encontrarse, ¿no? Muy bien, perfecto. Y está ya. Acá le llamo a ver A y B. Bueno, con estos dos creo que se cierra la teoría ahora sí de MRU. Ahí se cierra mi teoría de MRU, ¿no? Repaso, tranquilo, sencillo, no te bombardeo con mucha teoría. Y bueno, ¿no? Muy bien. Ahora MRV. ¿Qué pasa, jóvenes, con el MRV? ¿Cuál es la diferencia de MRV? Ya mira, el MRV, muchachos, acá la velocidad ya no es constante, ya te voy a explicar bien. En movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad ya no es constante, dice. La velocidad va a variar en cantidades iguales. Va a variar, o sea, ya no va a ser la misma, pero va a variar en cantidades de tiempos iguales, ¿no? Acá tengo que la velocidad, acá te voy a poner velocidad, tacho lo que dice constante. Y acá pongo la aceleración es constante, la aceleración. ¿Qué es la aceleración, muchachos? La aceleración va a ser el cambio sistemáticamente que en la velocidad, ¿no? Acelerar. En tu mente, con eso acelerar, ¿qué relaciona? Aumentar. Por aceleración, tú vas a entender que vas a hacer que la velocidad aumente. Es como el carro, ¿sí o no? Cuando estás en tu combi asesina, ¿no? Yendo desde Puente Piedra hasta al centro de Lima, tomas el chino, ¿y qué pasa cuando la calle está libre, ¿sí o no? Ah, ya, el conductor acelera, no pisa el acelerador y tú ves que vas avanzando más rápido, no avanzas más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Estás pisando el acelerador, tu velocidad, ponte, y comenzás con 20 metros por segundo, al final estás con 40, luego con 45, luego con 50, estás volando ya. Estás acelerando, estás aumentando tu velocidad, ¿no? Muy bien. Y dice que esa aceleración es constante, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Dice, un ejemplo, a ver, un ejemplo bien bonito. A ver, mira, digamos que, digamos, ¿no? Acá estás la pista, ¿no? Estás en Piedra, rumbo al centro de Lima, ¿no? Acá te voy a dejar tu auto, el chino. Estás en el chino, ¿no? El chino es celeste, creo. Sí, ¿no? El chino es celeste, creo. Ya, muy bien. Estás ahí en el chino, ¿no? Vas a recorrer el puente que está debajo para el óvalo Puente Piedra, que en todos aumenta su velocidad, ¿no? Digamos que antes de empezar, tú estás con una velocidad 1, ¿no? Estás ahí avanzando. Pero luego, ¿qué pasa? Llegas con una velocidad 2. Ah, tu velocidad ya no es la misma. ¿Por qué no va a ser la misma tu velocidad, muchachos? Ah, fácil, profesor. Porque no está contando que estoy acelerando. Acá hay una aceleración. Y acá se pone, si acá está la velocidad, arribita o al costado se le pone la aceleración. Profe, ¿la aceleración siempre va a aumentar? No, también va a disminuir. Cuando disminuye, se llama desaceleración o frenado. ¿No? Muy bien, digamos, ¿cómo es? A ver, digamos, mira, un ejemplo tengo que ver, un ejemplo de la aceleración, a ver, para que veas, ¿sabes? Para que te quede, para que tengas una idea, ¿no? Porque no creo que lo acabe hoy día por temas de tiempo. Digo, a ver, ejemplo, yo te digo que un móvil, su velocidad va a comenzar con cuánto, a ver, va a comenzar, por ejemplo, jóvenes con 4 metros por segundo, ¿no? Y su aceleración va a ser de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Va a significar lo siguiente, mira, dibujo un plano, perfecto, y voy a dibujar el cuerpo en varias facetas. Acá está el primero, muy bien, acá ahí está en cuadradas. Observa, mira el papel de la aceleración, escucha, mira, préstame atención antes de acabar, préstame tu atención.
Mira, ya. Entre este instante y este instante ha pasado un tiempo t, ¿no? Tiempo, digamos, un segundo. Un segundo, entre acá y acá también ha pasado un segundo. Entre acá y acá también ha pasado solo un segundo. Un segundo ha pasado en cada uno nada más. Pero ¿qué pasa? Yo comienzo con una velocidad inicial de ¿cuánto he puesto? De 4. O sea, usted comienza con una velocidad inicial de 4 metros. Oh, disculpa, perdón. No, uy, eso. Ahí está, listo, perfecto. Ah, no sé que tiene lupa también, ¿no? Qué bonito. Ya mira. Yo inicié, profesor, con una velocidad inicial de ¿cuánto, jóvenes? De 4 metros por segundo, profesor. Perfecto. Y con una aceleración de 2 metros por segundo. ¿Qué significa esa aceleración? Que cada segundo va aumentando 4 metros. Perdón, 2 metros por segundo. Su velocidad aumenta. A ver, mira, esta es su velocidad inicial, ¿no? 2 metros por segundo. Pero ¿qué pasa en el siguiente segundo? Su velocidad ya no va a ser de 4, sino su velocidad va a ser de ¿cuánto? De 6. Y en el siguiente segundo ya no va a ser de 6, sino va a ser de ¿cuánto? De 8. Profesor, ¿qué ha pasado? Ah, ya, es que él desarrolla una aceleración. ¿Una aceleración de cuánto? De 6 metros perdón, su aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué me quiere decir que su aceleración sea de 2 metros por segundo al cuadrado, profesor? Ah, ya, que cada segundo su aceleración, perdón, su velocidad aumenta en 2 metros por segundo más. O sea, en el primer instante que era 4 metros por segundo, pasa un segundo, como está acelerando 2 metros por segundo al cuadrado, en el siguiente segundo ya no tiene 4, ahora tiene 6. Y va a aumentar de 2 en 2 cada segundo. O sea, era 4, ahora al siguiente segundo será 6, al siguiente segundo será 8, en el siguiente segundo va a ser, ya no es 8, ¿no? Aumenta 2 metros por segundo más. ¿Quién sería? Va a ser 10. Y así es como él aumenta su velocidad. Para eso sirve la aceleración. Comenzó con 4 y acabó con 10. Cada segundo él aumentó 2 metros por segundo. Eso es la aceleración, jóvenes. Aumentar la velocidad cada segundo. ¿No? Ya, según usted, bueno, no, según usted quiere profundizar, no hay a veces en que la aceleración no es constante, ¿no? Y esa es otra cosa. Pero lo que tienes que entender es que la aceleración te aumenta la velocidad cada segundo, ¿no? Por ejemplo, si la aceleración es 3 metros por segundo, a cada segundo te aumenta 3 metros por segundo más. Más 3, más 3, más 3, más 3. Así sucesivamente, jóvenes. Muy bien. Y también es a la inversa, jóvenes, ¿ah? Cuando, por ejemplo, no digo desacelera. Otro ejemplo, voy a poner ejemplo 2. ¿Qué me dice el ejemplo 2? El ejemplo 1 es cuando acelera, ¿no? Ejemplo 1 es aceleración. Pero ¿qué pasa cuando ya no acelera, sino frena, desacelera? A veces cuando la aceleración es negativa, jóvenes. Digo, aceleración va a ser negativo. ¿Va a ser cuánto? A ver. Digamos igual, menos 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y su velocidad inicial, no sé, va a ser 10. ¿Qué pasó acá? A ver, jóvenes, miren, observen. Observen este fenómeno. ¿Sabe lo siguiente? Miren. Yo voy avanzando, inicio el movimiento con 10 metros por segundo. Muy bien. Velocidad inicial. Y como estoy desacelerando, ¿qué pasa? Cuando tú desaceleras, la flecha o el vector de la aceleración va en contra. Se pone acá en contra. Muy bien, le puse en contra, otro color para que para que se diferencie, ¿no? Otro color, profesor. Ya, cuando tú aceleras, recuerda, la aceleración está a favor, pero cuando tú desaceleras, el vector de la aceleración va en contra. Así siempre es en la física. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? A ver, jóvenes. Digamos, muchachos, en el primer segundo, acá ha pasado un segundo, ¿qué ha pasado? A ver, de lo que estaba en 10, él va él va a restar, va a desacelerar. ¿Cuánto? 2 metros por segundo. Muy bien.
Al cabo de un segundo, su velocidad no va a ser 10, sino va a ser 8. En el siguiente segundo, su velocidad no va a ser 8, va a ser 6. Y así sucesivamente hasta que frene. Siempre en intervalo de un segundo. Cada segundo va perdiendo 2 metros por segundo. Así es como funciona la velocidad, jóvenes. Hasta acá, jóvenes, ¿entendió? Jóvenes. Sí, perfecto. Muy bien, muchachos. Ya son 3:05, hasta acá nos quedamos en la clase del día de hoy. Ahorita le paso los materiales a la delegada. Me olvidé pasarle, disculpe, semana pasada, no me hice acordar. Muchachos, estudien hasta el tema de vectores, hasta MMRU en realidad. Las preguntas de esta semana te van a venir hasta MRU, muchachos. Ya. Cuídense, jóvenes. Conmigo será hasta la siguiente semana. Muchachos, éxitos y no salgan de casa.